Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tirón Pocos Minutos. Estamos aquí en una entrevista más. Hoy tenemos un personaje que la verdad me ha dejado sorprendido cuando me dijo su edad. Tiene 22 años. Él se llama Kais Ruiz de Vergara. Estudió literatura general y comparada en la UCM, Universidad Complutense de Madrid. Estudia actualmente la licenciatura de Filosofía en la UNED, España también, y el máster en Filología Clásica en la UCM también. Es un joven, la verdad que desde muy temprana edad, al parecer, pues está teniendo ya alto relieve, no solamente a nivel institucional académico al estar estudiando, sino que también ha sido un joven que me han recomendado muchas personas con las cuales yo diálogo de España. Aprovecho para mandar un saludo a dos personas que han sido, si se quiere, mis maestros, aunque he aprendido, la verdad, muy poco y lo básico, o menos de lo básico, sobre el materialismo filosófico, quien es Héctor Ortega y Sergio Norte, quien les mando un saludo y agradecido por haberme introducido al mundo del materialismo filosófico. ¿Cómo estás, Nekais? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, excelente. Como te había comentado, pues en esta entrevista me encantaría, por las recomendaciones que me han hecho, hiciéramos una clase de introducción para la gente que como yo recién conoce esta filosofía que no es nueva, pero para nosotros sí que es, si se quiere, inmediatamente algo distinto a lo que regularmente se enseña en la filosofía y sobre todo que actualmente, pues tú sabrás ya algunos cambios a favor, como el Instituto Oviedo en Guanajuato, México, pero que a pesar de eso todavía yo siento que no hay una popularidad general como lo puede haber en España o en otros sitios de habla hispana. Por eso me interesaría una clase de introducción para la gente que sigue Teoría en Pocos Minutos y que por supuesto si se interesa más, pues te contacte a ti o cualquier persona o incluso llegue a acudir si se quiere a alguna universidad, por ejemplo, lo Oviedo, para estudiar materialismo filosófico. Yo inicié con esta pregunta. Eh, Hay tres géneros de materialidad para hablar del materialismo filosófico. ¿Cuáles serían esos tres géneros? Hombre, los tres géneros de los que habla Bueno, primero en ensayos Sí, materialistas o en otras obras, sobre todo en el Ego Trascendental, son las dos grandes obras de ontología de Bueno, pues son M1, M2 y M3, la materia primogenérica, la materia segundogenérica y la materia terciogenérica. Estos tres géneros, la doctrina de los tres géneros de materialidad, son el contenido, diríamos, de lo que Bueno denomina materia en sentido ontológico especial. La especial. clave, Ok. probablemente, la clave probablemente del materialismo, lo dice Bueno en los materialistas, está precisamente en la desconexión entre lo que llamamos materia ontológico especial y materia ontológico general, que es una distinción que tiene raíces pues, muy antiguas. Por ejemplo, Bueno se refiere mucho a Wolf, un filósofo alemán, que hablaba de la metafísica specialis y la metafísica generalis, ¿no? Lo que pasa es que, para entender esto, yo creo que es fundamental entender que la idea de materia que tiene Bueno, sobre todo la idea de materia en sentido ontológico general, lo llamamos M, la materia trascendental, ocupa dentro del materialismo filosófico, del sistema de Bueno, la misma posición que ocupaba la idea de ser, la idea de ser, en la ontología tradicional, en la metafísica tradicional. Es decir, que cuando hablamos de materia, nosotros en vez de hablar de ser, hablamos de materia, porque suponemos que el ser o es material o si no, no puede ser, ¿no? Es decir, que el ser se agota en la materia. Lo cual no quiere decir que el ser tenga que ser corpóreo necesariamente, porque nosotros Sí, 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 claro. no hacemos la ecuación tradicional que se hacía en el materialismo grosero de los siglos XVIII y XIX, sobre todo, entre materia y cuerpo. Claro, La, el, la materia no se reduce a los cuerpos, diríamos. No somos claro, corporeístas, claro. no somos materialistas en sentido corpóreo. Aunque reconozcamos evidentemente que existen los cuerpos, ¿no? Evidentemente. Y esto es precisamente lo que recogemos mediante la idea de M1, de la materia primogenérica, que se refiere fundamentalmente a los cuerpos. No solo a los cuerpos, porque, bueno, reconoce una serie de procesos físicos, fisicalistas, diríamos, como ondas electromagnéticas y otro tipo de procesos físicos que no son estrictamente corpóreos, son ondulatorios, diríamos, como se quiera, pero que habría que clasificar dentro de M1. De M1. Ahora Bien. bien, la clave probablemente del materialismo ontológico especial de Bueno está en que los cuerpos hay que trascenderlos, por así decir. Hay que ir más allá de los cuerpos para encontrar
algunas modulaciones de la materia en sentido ontológico especial que no se pueden reducir a los cuerpos, aunque necesariamente tengan que partir de ellos de alguna manera, ¿no? Ese sería el caso de lo que nosotros llamamos materia segundo genérica, la M2, ¿verdad? El segundo género de materialidad, que se refiere a la interioridad subjetiva, diríamos, aunque la idea de subjetividad habría que rechazarla por todas las adherencias metafísicas que tiene de la tradición, ¿no? Nosotros hablaremos más bien de la concavidad de los sujetos egoiformes, ¿no? En esa concavidad, pues se darían una serie de procesos que habitualmente se identifican con los sentimientos, con las percepciones apotéticas, diríamos, a distancia, que están vinculadas a los procesos cenestésicos, a todo lo que tiene que ver con los fenómenos percibidos por un sujeto, con la interioridad de un sujeto, diríamos. La percepción del dolor, la percepción de todas las sensaciones organolépticas, ¿verdad? Que provienen, desde luego, del mundo externo, provienen de una serie de fenómenos que están dados, desde luego, a escala fisicalista y que involucran a los cuerpos, pero que no se agotan en su aspecto corpóreo, sino que tienen otra clase de materialidad, aunque sea incorpórea, si se quiere. Es decir, se puede decir que los sentimientos o los procesos subjetivos son incorpóreos, si se quiere, pero no son inmateriales. Esa es la clave, no son inmateriales. Ni son mentales, ni son espirituales, ni nada de eso, sino que son materiales. Y esto mismo que decimos sobre los procesos subjetivos interiores referido a M2, podríamos decirlo también sobre el tercer género de materialidad, que yo creo que es realmente la clave de bueno, porque toda la tradición se mueve sobre todo, luego se pueden reconstruir, se puede matizar todo lo que se quiera, pero la tradición fundamentalmente filosófica, y no solo filosófica, también científica, se mueve en posiciones dualistas, de mente-cuerpo, espíritu, cuerpo, este tipo de dualidades, ¿no? Que en el fondo son monistas, porque uno de los dos términos acaba reduciendo al otro, ¿no? Entonces, la clave de la ontología especial de bueno es que introduce un tercer término, por así decirlo, un tercer eje, una tercera línea, que rompe ese dualismo y que supone que hay ciertos entes, por así decirlo, en el mundus aspectabilis, en el mundo, lo que nos llamamos M sub B, es decir, en la materia ontológico especial, que ni son cuerpos propiamente, ni tampoco son procesos psíquicos, psicológicos, subjetivos, sino que hay una serie de materialidades y que tampoco, por tanto, pueden ser entendidas como espíritus o como cuestiones mentales o como cuestiones espirituales, que tienen la objetividad de la materia, diríamos, es decir, que son materiales, como pueden ser pues, las construcciones matemáticas, las identidades sintéticas, que son las verdades de los teoremas científicos. Es decir, que hay una serie de elementos que no son ni cuerpos, propiamente no son procesos fisicalistas, ni son sentimientos o procesos psíquicos, mentales o lo que se quiera, sino que están más allá de eso. Entonces, ese tercer eje que introduce bueno y que para bueno pues empieza a reconocerse en la historia de la filosofía, sobre todo a finales del siglo XIX, Frege, Simmel y a principios del XX, bueno, coloca a Popper con la teoría de los tres mundos como uno de los más importantes precedentes de la doctrina de los tres géneros de materialidad, aunque la doctrina de los tres mundos de Popper es una doctrina que es sustancialista, porque supone que, pues, claro, habla de mundos y los géneros de materialidad no son mundos. Esto es lo importante. No son mundos porque aunque en el análisis podamos disociar de alguna manera estos tres géneros, es muy importante subrayar en todo momento que estos tres géneros no se pueden separar de facto. Es decir, que en el mundo aspectabilis, en el mundo entorno en el que nos movemos, los tres géneros están dados simultáneamente a través de una serie de estromas, diríamos nosotros, es decir, una serie de unidades, diríamos, morfológicas del mundus aspectabilis, para no utilizar, digo, la palabra morfología, porque la palabra morfología, si te das cuenta, ya está arrastrando el dualismo, materia-forma, ¿no? El compuesto ilemórfico de Aristóteles, la tradición aristotélica, morfología. Nosotros más bien hablamos de estroma, por ese carácter no dualista, sino más bien ternario, que supone que los tres géneros de materiales están simultáneamente dados en todos los estromas del mundo aspectabilis, aunque luego en el análisis se puedan disociar, evidentemente, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es lo fundamental, ¿no? Y eso, que entre los tres géneros de materialidad hay una relación que bueno denomina de simploqué, ¿no? Tomando esta idea del sofista de Platón.
que supone que no todo está conectado con todo, ni nada está conectado con nada, sino que hay una relación en algunos puntos hay conexiones, en otros no las hay desconexiones momentáneas o parciales o lo que se quiera. Hay una relación de sinexión, diría, ¿no? Este tipo de relaciones que implican necesariamente la simploqué y, por lo tanto, el discontinuismo. Esta es la clave. La clave del materialismo, la pone precisamente en el discontinuismo pluralista. Excelente. Y creo que eso es lo fundamental sobre los tres géneros de materialidad, no sé. Yo te haría esta pregunta, creo que queda claro, bueno, al menos a mí se queda claro, esto de la ontología especial, que sería una materialidad, pero que se subdivide para estudiarse, ¿no? Que no es como Popper, que Popper sí haría una topología de cada mundo, ¿no? Bien, ¿qué diferencia hay entre la ontología especial y la general? A ver, son dos planos ontológicos, ¿no? O sea, lo fundamental yo creo es suponer que teniendo en cuenta el orden de la construcción, por así decirlo, el orden inventionis, como se diría, no podemos partir de la ontología general para llegar a la especial. Es decir, la filosofía, tiene como campo, entre comillas, porque no es un campo, claro, es una metáfora, por así decirlo, tiene como campo al universo, tiene como campo el mundus aspectabilis, M sub B. Es decir, la filosofía, la filosofía, empezando por las ciencias, porque evidentemente sin ciencias no hay filosofía. Entonces, toda la racionalidad humana en general tiene que partir necesariamente del mundo entorno, del mundo a escala antrópica. Y a partir de ese mundo a escala antrópica se podrá remontar por ciertos procesos históricos que se podrán determinar, se podrá remontar a una idea que no tiene propiamente un contenido efectivo, que diríamos esto es M o esto no es M, sino que es algo así como un límite crítico regresivo, dice, es decir, que en el momento en el que operamos con esa serie de morfologías o estromas del mundo interpretado, de M sub B, de la ontología especial, por las propias operaciones y por la propia concatenación entre esas morfologías del mundo interpretado, nos obligan necesariamente a remontarnos a una idea que es un límite negativo. Ese límite negativo es el puesto que ocupa en la ontología tradicional la idea de ser. La idea de ser, o si se quiere, la idea de Dios. Porque la idea de Dios también funcionó en ese sentido, sobre todo en la Edad Media. Sí, entiendo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos el problema mente-cuerpo, cuando hablábamos de las discontinuidades que hay entre M1 y M2, ¿no? Entre, por ejemplo, los procesos a nivel puramente corpóreo-fisicalista que se dan en el cerebro de conexiones sinápticas neuronales, y de ahí pasamos a M2, ¿verdad? A los procesos, diríamos, subjetivos, a los procesos que no son cerebrales, aunque desde luego presupongan el cerebro, y no solo el cerebro, sino también, las manos, el cuerpo, la cultura extrasomática, etcétera. Cuando hablamos, de la discontinuidad que hay entre estos dos planos, diríamos, estos dos estos dos géneros de materialidad del mundo interpretado, necesariamente tenemos que remontarnos a una idea que lo rebasa. Es decir, nosotros no podemos suponer que haya una continuidad, como suponen otros, ¿verdad? El emergentismo y todas estas cosas, que haya una continuidad entre esos procesos corpóreos sinápticos que se dan en el cerebro y la subjetividad, porque no hay una correspondencia. Esto, lo trata con mucho detalle en el ego trascendental. No hay una correspondencia, sino que hay un hiato ontológico, diríamos, hay un corte necesario. Y ese corte necesario, esa discontinuidad, es lo que nos obliga a postular M, que es la idea de materia ontológica general, que es un límite crítico regresivo. Es decir, M, a efectos críticos, es decir, a efectos de lo que nos interesa, es la forma de decir que el mundo no es suficiente, por así decirlo. Es decir, que el mundo no se agota en sí mismo, sino que hay una serie, el mundo está recortado según las operaciones que nosotros somos capaces de hacer a escala humana, y que entre esas diferentes escalas y entre esos diferentes recortes que hacemos entre las morfologías o los estromas del mundo, hay necesariamente hiatos, hay, no sé cómo decir, intervalos que no podemos totalizar. Es decir, que hay partes del mundo que no podemos totalizar.
Y en ese sentido, eso es lo que nos obliga a postular la idea de M. Pero ya digo, la idea de M no tiene, por así decirlo, un contenido efectivo, porque si no estaríamos haciendo metafísica. No podemos decir sobre M que M es bello, bueno y verdadero, como haría la ontología tradicional. M es sencillamente el límite crítico regresivo, el que no podemos rebasar porque por nuestra propia perspectiva antrópica, que es o zootrópica, si se quiere, que es irrebasable. Entonces, bueno, el ejemplo del problema mente-cuerpo, pues ahí está funcionando también, ¿no? Y otros muchos ejemplos que se podrían poner de los problemas clásicos de toda la historia de la filosofía, que están funcionando ahí constantemente. Y bueno, no sé si quieres... Sí. Yo me quedo sorprendido bastante. Esta ontología general creo que me hace tener una visión todavía más amplia del sistema que no concebía, la verdad. Yo te preguntaría por el cierre categorial, que sería una clase, perdonas la palabra si está mal, una clase de epistemología, pero le llaman nociología de las ciencias, que precisamente, bueno, insisto, voy a estar hablando desde la ingenuidad, si estoy mal, corrígeme. Hace distinción entre campos, ¿no? Entre campos donde la finalidad de las ciencias, si se quiere, será llegar a ideas sintéticas, entidades sintéticas, donde, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, pues, ¿qué importa quién fue Pitágoras, no? Pero en la historia, por ejemplo, sí que hay historiadores a los que hay que acudir a su nombre, ¿no? Tal historiador dijo tal hecho de la Revolución Francesa, tal historiador dijo tal hecho de la Revolución Francesa. Y entonces, a diferencia de otras ciencias precisamente que hacen el cierre categorial, pues sería eso, que la idea en sí misma ya no necesita el sujeto del cual parió, si se quiere. Adelante. Sí, a ver, es que has tocado muchísimos temas. Vamos a ver. La teoría del cierre categorial, en principio, pretende ser una teoría noseológica. Es la noseología del materialismo filosófico. Esto quiere decir muchas cosas. Fundamentalmente quiere decir que la noseología no está a la misma escala que otras perspectivas que se podrían emplear para analizar las ciencias. Perspectivas que no se niegan. Esto hay que decirlo porque creo que hay gente que no se ha enterado. La perspectiva epistemológica sobre las ciencias, la perspectiva histórica sobre las ciencias, la perspectiva sociológica, psicológica incluso sobre las ciencias, pues no se niega, no se niega en absoluto. Lo que pasa es que son escalas distintas. Y la escala a la que pretende ceñirse el materialismo filosófico no es la escala epistemológica, sino la escala noseológica, lo cual no quiere decir que el materialismo filosófico no tenga nada que decir sobre la epistemología o algo por el estilo. Lo que pasa es que los problemas epistemológicos clásicos se fundamentan en torno a un par de ideas que son varias ideas, pero sobre todo la oposición sujeto-objeto y la idea de conocimiento. ¿No? Entonces, cualquiera que eche un vistazo a la filosofía de la ciencia del siglo XX se va a dar cuenta de que están hablando todo el rato de este tipo de temas, de que si el conocimiento, la certeza del conocimiento, cómo podemos estar seguros sobre el conocimiento, todo tipo de conocimiento, pero claro, la idea de conocimiento no es específica de las ciencias. Es decir, una persona que no es científica, sencillamente que no tiene ningún tipo de formación científica, que es, yo qué sé, un artista, un obispo, si quieres, tiene conocimientos, porque si no, es que no podría manejarse en su vida diaria si no tuviera conocimientos de todo tipo, que no son necesariamente científicos. Entonces, lo específico de las ciencias no estaría tanto en el conocimiento, sino en la idea de verdad, pero la idea de verdad en función no del par sujeto-objeto, que es un par que no voy a meter en eso, pero bueno, sobre todo en el par materia-forma. La escala nosiológica sobre las ciencias se fundamenta en el par materia-forma y en función de cada teoría nosiológica el puesto que le asigne a la idea de verdad científica dentro de ese par materia-forma, ¿no? Entonces, según eso, va argumentando la teoría del cierre las distintas familias nosiológicas, ¿no? El descripcionismo, el teoreticismo, el ecuacionismo y finalmente el circularismo, en función de dónde colocan la verdad científica dentro del par materia-forma, ¿no? Si la verdad científica está en la materia y no tanto en la forma, pues sería el descripcionismo, la inversa sería el teoreticismo. Si se postula un esquema de yuxtaposición entre materia y forma y una suerte de adecuación, ¿no? La tradición escolástica, la idea esta de adequatio intellectus et rei, ¿no? La adecuación entre el ser y la cosa, ¿no? Entre la cosa y el intelecto,
Esa sería la versión adecuacionista. Y finalmente la versión circularista, que es a la que se ciñe a la que pretende ceñirse la teoría del cierre categorial. Entonces, vamos a ver, ¿qué más has dicho? Bueno, la idea de identidad sintética, creo que sobre Pitágoras. Vamos a ver, la idea de verdad sintética, perdón, la idea de verdad la define en función de la idea de identidad sintética, ¿no? Que es una modulación determinada de la idea de identidad, ¿no? Bueno, tiene un par de artículos muy largos y muy densos sobre la idea de identidad, que habría que mencionarlos o al menos leerlos para este tema. La idea de identidad se dice de muchas maneras, hay muchas clases de identidades. Aquí fundamentalmente nos estamos refiriendo a la idea de identidad sintética, se refiere a la identidad esencial, ¿no? Bueno, va coordinando las diferentes modulaciones de la idea de identidad con las diferentes figuras del espacio nosiológico, ¿no? Que son 9. El eje sintáctico, los términos, las operaciones y las relaciones, el eje semántico, los fenómenos, los referenciales fisicalistas y las esencias. Ahí es donde están las identidades sintéticas, las esencias. Porque las ciencias, cuando logran llegar a esas células nosiológicas que dice, bueno, los teoremas, lo hacen mediante la concatenación de fenómenos, de fenómenos que naturalmente también tienen que estar conceptualizados. Entonces, cuando se concatenan esos conceptos, de acuerdo con las operaciones, ¿no? Porque esta es otra de las claves de la teoría del cierre, que es el operacionalismo, ¿eh? Es decir, que las ciencias no son especulación ni son cuestiones formales ni cuestiones deductivas, sino que son operaciones. Es el carácter constructivista, pero constructivista en un sentido materialista, de la teoría del cierre. No Constructivista bien. Claro, porque el constructivista a día de hoy se entiende casi exclusivamente en ese sentido, pero la idea del constructivismo está secuestrada por esa gente, pero realmente no es necesario. O sea, que algo esté construido a escala antrópica, por un científico o por lo que sea, no quiere decir que sea arbitrario. Ese es el asunto. No quiere decir que sea arbitrario ni que sea gratuito. Las construcciones pueden tener la necesidad, pueden ser tan necesarias y apodícticas como el teorema de Pitágoras, que es una construcción, pero es absolutamente necesaria. Esa es la clave. Pero el asunto de la identidad sintética está precisamente en ver cómo algo que es una construcción, porque nosotros partimos de que es una construcción, de que son operaciones, sin embargo, llega a un grado de necesidad y de rigor que tiene que darse así siempre. Es decir, que el triángulo, rectángulo y los catetos y los cuadrados que se construyen sobre los catetos ya no son fenómenos, ya no son dibujos que se construyen sobre el papel con un lápiz, sino que lo rebasan completamente. Lo rebasan porque alcanzan precisamente el plano esencial en el eje semántico. Es decir, ya no son fenómenos, sino que están concatenados mediante las identidades sintéticas. Esta es la clave. ¿Por qué? Las identidades sintéticas son aquellas que se establecen mediante la confluencia de dos o más, por lo menos dos, cursos operatorios. Es decir, cuando nosotros vamos operando con una serie de fenómenos, ¿no? Que necesariamente involucran referenciales fisicalistas, hay algunos de esos fenómenos que en algún momento de la construcción, en algún momento de las operaciones, confluyen. En el caso del teorema de Pitágoras es muy claro, es además el ejemplo canónico que pone Bueno, que después lo han repetido muchos otros. Carlos Madrid también tiene una conferencia sobre este tema, donde tú vas construyendo los cuadrados sobre los dos catetos y sobre la hipotenusa, y entonces mediante la medición de las áreas de esos cuadrados que estás construyendo sobre los lados del triángulo, pues te das cuenta de que son equivalentes. Es decir, que los dos cuadrados que has construido sobre los catetos tienen un área igual a la de la hipotenusa. Y entonces ahí están los dos cursos operatorios, el curso mediante el que construyes el cuadrado de la hipotenusa y el curso con el que construyes, los cuadrados de los catetos, y te das cuenta de que confluyen. Y esa es una de las demostraciones posibles, la demostración que se suele decir geométrica, la que hace Euclides en el libro primero de los elementos, la proposición 47. Luego hay hay 800 demostraciones del teorema de Pitágoras, la demostración algebraica, cuando ponen los triángulos rectángulos en un cuadrado de tal manera que el ángulo rectángulo coincide con los vértices y construyen un cuadrado inscrito. Esa es la llamada demostración algebraica, que también funciona de la misma manera y que también es una demostración muy, muy elegante. Porque ahí está la clave precisamente. Es decir, esas construcciones que nosotros decimos que son elegantes o que son lo que se quiera,
La construcción que hace Pitágoras en 1,47 de sus elementos se suele llamar el molino de viento, ¿no? Porque tiene una especie vamos, parece un molino, ¿no? Bueno, echando la imaginación parece un molino. Pero ese molino no es una cosa gratuita, ¿eh? No es una cosa gratuita. De hecho, la clave del teorema de Pitágoras, dice, bueno, en un artículo que se llama Poemas y Teoremas, la clave no está en descubrir la relación de Pitágoras, ¿no? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de hipotenusa. No está en descubrir eso, porque eso ya se sabía, en cierto modo. Es decir, se sabía por las técnicas que están en los orígenes de la ciencia. Eso ya lo sabían los agrimensores en Egipto y en Babilonia, donde sea. La clave está en deducir esa relación que ya se conocía de una estructura completamente artificiosa, que es precisamente el molino de viento. Es decir, tú construyes una serie de referentes o de fenómenos, si se quiere, puramente artificiosos, que si te pones a construir cosas en torno al triángulo rectángulo, para de ellos deducir necesariamente una relación que ya no es fenoménica, sino que es apodíctica, es necesaria, es la identidad sintética. Y ese molino de viento es lo que nosotros llamamos el contexto determinante o armadura. Los contextos determinantes son absolutamente necesarios para que se produzcan esas identidades sintéticas. Las identidades sintéticas no se dan descontextualizadas nunca, no se da una identidad sintética sobre la nada. Tú hablas de que, perdón, no, el materialismo filosófico, de que las identidades sintéticas están a priori y que después ya se materializan en el mundo, si no. Se me ocurre M2 y M1, no sé, la verdad. No. ¿Quién ha dicho eso? No. Las identidades sintéticas no están a priori. Otra cosa es que se conozcan los teoremas de alguna manera, pero que se conozcan en un sentido puramente técnico, fenoménico, no esencial. Claro. Las ciencias lo que hacen es realmente representar lo que en el ejercicio ya estaba en las técnicas. Pero para representarlo tienen que llegar precisamente a esas construcciones apoéticas necesarias, que en el caso del teorema de Pitágoras pues parece desde una perspectiva muy sencillo, pero que otros teoremas pues, del siglo XX son dificilísimos realmente de demostrar, ¿no? Y algunos no se han demostrado todavía. Claro. Y para eso hacen falta los contextos determinados, pero no es que estén a priori no están a priori. Ok, de acuerdo. ¿Qué sería el ego trascendental dentro del materialismo filosófico? Si pudieras explayarnos un poco sobre esto. Bueno, pues ahora que hemos presentado estas dos ideas, la idea de materia ontológico general, ¿verdad? M, el límite crítico regresivo, y la otra idea, que es la idea de materia en sentido ontológico especial, M sub B, que está desglosada a su vez en los tres géneros de materialidad, M1, M2 y M3, pues ahora que hemos presentado estas dos grandes ideas, pues es mucho más sencillo introducir la idea de ego trascendental, porque la idea de ego trascendental es la tercera idea cardinal del materialismo ontológico, aparte de M y M sub B. ¿Por qué? Porque la idea de ego trascendental lo que hace es funcionar como una suerte de eslabón ontológico, una especie de ligadura entre estos dos. Es decir, nosotros tenemos el mundo interpretado, el mundo categorizado, el mundo de las ciencias, de las técnicas, de las artes, de la historia, de las religiones, etcétera. Y por otro lado tenemos esa idea límite regresiva, puramente negativa, que es la idea de M. Para pasar del mundo categorizado a M, a la materia ontológica general, hace falta el sujeto trascendental, el ego trascendental, que es un paso al límite, a su vez, de los diferentes egos categoriales, diríamos, los egos que se van formando en las diferentes categorías. El ego psicológico, el ego lingüístico, el ego sociológico, el ego etológico, el ego histórico, el ego, en fin, los diferentes, la idea de ego, ¿no? Que es una idea realmente tardía, es una idea que realmente no surge propiamente hasta el cristianismo, aunque anteriormente en Grecia, sobre todo, y en Roma se pudiera más o menos rastrear desde el punto de vista del ejercicio, no tanto de la representación. Pero la idea de ego, ¿no? Bueno, solía poner el ejemplo del Dios de Abraham cuando dice yo soy el que soy, ¿no? Ese ego, que es primero un ego teológico, luego un ego metafísico, pues es la primera modulación metafísica o teológica, ya digo, de esa idea de ego. Pero que las formulaciones de la idea de ego trascendental históricamente hayan sido metafísicas o teológicas no implica necesariamente que la propia idea de ego trascendental sea ella misma necesariamente metafísica o teológica. Porque la idea de bueno, que trata de explicar en el ego trascendental, pretende ser materialista. Y en ese sentido, pues desde un punto de vista histórico, sobre todo, la idea de ego se corresponde con la dialéctica de imperios, con los diferentes imperios que han tratado de conmensurar el mundo, pero claro, ninguno lo ha conseguido, porque es imposible, por definición, conmensurar el mundo. Porque claro, si pudiéramos conmensurar el mundo, entonces nuestra ontología se terminaría en M sub B, se terminaría en la ontología especial. Pero puesto que estamos postulando precisamente que no se acaba en el mundo sub B,
Es decir, que el mundo, Claro, el mundo no es suficiente, ¿no? Pues no es entonces, suficiente. entonces necesitamos ese eslabón ontológico, ese sujeto trascendental que no se agota en ningún sujeto particular categorial, que históricamente va ampliando las categorías de M sub B y va llegando, va construyendo esa idea de M históricamente. Y pues no sé qué más contarte. No, estuvo de maravilla. Esto que a continuación sigue, pues ya tiene que ver más con la situación actual del materialismo filosófico y sobre todo algunas críticas que se han hecho, seguramente habrá muchas, pero quizás la más popular y porque es mediática, pues sería alguna de Ernesto Castro, ¿no? Quien es ya conocido profesor de España de la OSM también. Eh, Ibas a tener un debate con él por cuestiones de la pandemia, me mencionas que se ha pospuesto, se ha prolongado. Eh, el título era, a mí me llega una imagen, porque a mí no me consta que ustedes organizaron nada, a mí me llega una imagen a través de mis contactos que decía realismo postcontinental, BC, materialismo filosófico. Estaba tu nombre y el de otra persona que me perdonará, no recuerdo, pero estaba tu nombre, Ernesto Castro, del lado de, excelente, excelente. Y estaba tu nombre. A mí me llama mucho la atención esto. No sé si podría hacerte y si sería demasiado permisivo, pero creo que será bueno que la gente lo entendiera. ¿Qué expectativas había de Castro hacia la crítica, que al menos el BS es lo que nos hace creer, que habría un antagonismo o una crítica por parte de un realismo postcontinental hacia el materialismo filosófico? Yo me ha tocado ver un par de presentaciones de libro a través de YouTube, porque primero no soy de España, del libro de Castro sobre el realismo postcontinental. No ha hecho a lo que a mí concierne una crítica dura, incisiva, esencial a lo que es el materialismo filosófico. Lo que comparten en Radio Materialista, que también me la aventé, son como 2 horas, pues es que su crítica, si bien es de corte sociológico y que es a la periferia, ¿no? A los discípulos, pero que no al materialismo filosófico. Ya con toda esta información que te digo de un espectador desde México que desconoce la situación, yo te preguntaría, ¿qué expectativas habría de este debate? Hombre, ¿qué expectativas tengo yo o qué expectativas hay en general? Yo creo que las que tienes tú me parecería más interesante. Ya después quieres tocar lo que dicen alguien más, pues. Yo ninguna, la verdad. O sea, espero, espero equivocarme, pero yo no tengo absolutamente ninguna expectativa porque en otros debates que ha hecho Ernesto Castro con pues, gente que trabaja desde el materialismo filosófico, como Íñigo Ngay, como Pedro Insua, pues lo que se ha visto es que todo lo que dice en sus vídeos y en sus redes sociales, más o menos para llamar la atención, pues como se suele decir aquí coloquialmente, se la envaina. Es decir, no tira la piedra pero esconde la mano después en el momento. Es decir, recula completamente en sus posiciones, se vuelve atrás, y no debate propiamente. Entonces, yo no tengo realmente ninguna expectativa en general sobre el debate, aunque veo que hay muchísima gente que sí que la tiene. A ver, el problema es que Ernesto Castro no tiene una filosofía propiamente dicha. Yo me he leído su tesis doctoral, me he leído el libro que ha publicado de realismo postcontinental. Para empezar, el realismo postcontinental no es un sistema filosófico. No es un sistema filosófico, es una etiqueta que él promociona, por así decirlo, que él acuña para agrupar a una serie de autores que, bueno, sí que tienen algo que ver entre ellos, pero que después tienen muchísimas fricciones, muchísimas críticas entre ellos. Y si lees el libro, el propio Ernesto Castro hace un montón de críticas a muchos realistas postcontinentales, incluso a veces críticas que tienen mucho que ver con Bueno y con el materialismo filosófico, aunque no lo cite. Es decir, en la tesis de Ernesto Castro aparece 10 o 12 veces la idea de inversión teológica, aparece la idea de conjugación de materia y forma, en fin, está todo el rato apareciendo ideas del materialismo filosófico y le cita una vez en los agradecimientos a Gustavo Bueno. Mientras que cualquier otro filósofo, en cuanto aparece una idea de Bertrand Russell, aparece un numerito y una nota al pie de página inmediatamente con el libro. Entonces, yo creo que Claro, no. realmente Será... ni Castro es realista postcontinental, porque no se puede ser realista postcontinental, porque eso no es un sistema,
ni tampoco propiamente ha dejado de ser, entre comillas, materialista filosófico, si es que alguna vez lo fue. De hecho, si ves las últimas clases que ha hecho en la Universidad de Zaragoza, es incapaz de seguir hablando 20 minutos seguidos sin hacer una referencia bueno a sus discípulos. Está completamente, yo creo, en la órbita, más o menos. Lo que pasa es que por la vía ecléctica, que es, yo creo, la filosofía principal que se cultiva en las universidades españolas necesariamente. Es decir, necesariamente es el eclecticismo de tomar unas cosas de un sistema, tomar otras cosas de otros sistemas, y si casan bien, y si no, pues bueno. Entonces es un tipo de filosofía más bien asistemática, más bien gratuita en el fondo, que no es capaz de ver sus propias contradicciones, pero bueno. Entonces, realmente yo las tesis que Ernesto Castro maneje ahora mismo no las conozco, porque como cambia cada 2 o 3 meses de tesis más o menos, yo lo único que sé o creo saber, ya me enteraré en el debate, es que Claro. su crítica actual a la ontología del materialismo filosófico es que él parte más bien de una ontología anantrópica, ¿no? Yo creo que eso es lo que él ha rescatado de las corrientes realistas actuales, o de la tradición realista en general, porque la ontología anantrópica no es un invento de Marcus Gabriel o de Quentin Millasusse. Entonces, esta ontología anantrópica, pues yo realmente no sé cuáles son las tesis de Ernesto Castro. Lo único que le he oído últimamente ha sido rechazar la idea de ego trascendental, que rechaza la idea de ego trascendental, pero tampoco dice por qué. Es decir, este es el problema de Ernesto Castro. Este es el problema de Ernesto Castro, que hace declaraciones por redes sociales o por en presentaciones de libros o en contextos más o menos mundanos, hace declaraciones así muy osadas, pero después en el momento de debatir por qué rechaza la idea de ego trascendental y cuál es su alternativa y tal, se esconde, no lo dice. Entonces, pues nada, yo estoy deseando saber, naturalmente, cuál es su alternativa a la idea de ego trascendental, cuál es su alternativa a la ontología antrópica del materialismo filosófico, porque el materialismo filosófico parte, y esto es una cosa yo creo irrenunciable, aunque algunos no parecen enterarse, de que el universo está dado a escala antrópica, necesariamente, y Sí. esto en términos de epistemología, también de noseología, también de ontología, pero en términos de epistemología, que antes lo hemos dejado un poco al margen, en términos de epistemología es fundamental la idea del hiperrealismo. La idea del hiperrealismo es un compromiso fundamental de la teoría del cierre y particularmente de la teoría del conocimiento del materialismo filosófico y de la teoría de la ciencia y de la noseología y de la ontología en general, porque está todo unido, aunque luego se pueda disociar, ¿no? Wow, Entonces, wow. sí. Sí, adelante, adelante. Sí, te escucho. Nada, que simplemente que yo no sé cuál es la posición de Ernesto Castro sobre el hiperrealismo. Solamente sé que en una de sus últimas intervenciones ridiculizó la idea de ego trascendental, pero es una ridiculización. Dijo, la idea de ego trascendental es metafísica, pero imperialista o algo así, dijo, no sé. Pero realmente no hizo una crítica concreta. Es decir, yo no he encontrado en Ernesto Castro hasta ahora ninguna crítica concreta a la ontología del materialismo filosófico. Entonces, si la hace, pues muy bien, pero como no la ha hecho de momento, pues a ver si la hace, ¿no? Yo le animo a que la haga. Claro, claro, entiendo, por supuesto. Sí, yo creo que eso es más o menos la expectativa que tenemos algunos, como te digo, conocedores así a prima facie del materialismo filosófico, y que se nos hace como interesante a lo mejor la disputa que se ha creado, y uno quizás desde la ignorancia sí se llega a preguntar, ¿habrá acaso ya en marcha alguna clase de sistema que pueda, si se quiere, sustituir como el pilar de los filósofos en España, o de los trabajos intelectuales? Y si tú me dices que Castro hasta el momento no ha demostrado nada, te haría la pregunta siguiente: ¿hay alguna otra clase de sistema en España por parte de algún español que se esté desarrollando en este momento? O vaya, pues no, que no tiene por qué haberla, ¿no? Nada más me pregunto. Dices a partir del materialismo filosófico. Sí, que si hay algún sistema que podría, si se entiende de esta forma, llegar a sustituir el materialismo filosófico como la piedra angular de la cual parten la mayoría de los intelectuales. Por eso digo, desde la ingenuidad, algunos podríamos creer por el hecho mediático que Castro ya había construido un sistema que iba a suplir en España el materialismo filosófico, y que entonces ya la gente iba a ser realista postcontinental, el materialismo había quedado pues caducado. Dices que de momento no ha demostrado nada, bien. ¿Hay alguna otra corriente de momento fuerte en España?
Fuerte no, lo que pasa es que yo creo que el propio materialismo filosófico, aunque ha tenido un auge, yo creo, notable en los últimos años, sobre todo desde la muerte de Bueno, no es un sistema fuerte en el sentido sociológico. Es decir, me dices que los intelectuales españoles, yo creo que el 99% de los intelectuales españoles no saben prácticamente nada de Gustavo Bueno, ¿eh? Pero nada, si te lo digo, ¿eh? Es Eso me decir, no sé. sorprende. Sí, A yo, nivel de gente, de periodistas y este tipo de cosas, prácticamente nada, prácticamente nada. No sé qué referencias tienes tú, pero prácticamente nada. wow, wow. No, fíjate que de hecho, como te digo, desde la ignorancia te pregunto porque yo, a lo mejor afortunadamente, los contactos que tengo se manejan desde el materialismo filosófico y yo les agradezco que me enseñen poco o mucho de lo que puedan aportarme. Y por eso yo tengo esa visión sesgada, quizás, porque mis contactos sí saben del materialismo filosófico. Qué bueno que lo aclaras, que no cualquiera y que no es una cosa que sea pop, ¿no? Por decirlo así, que todo el mundo lo conozca, que esté a la mano. Yo te hago la última pregunta ya para cerrar, Guys. Sí, Hay una polémica últimamente, no sé si estés en la competencia de responder, si no, así lo dejamos, no te preocupes. Hay una polémica que a algunos nos preocupa, al menos desde México, de la concepción que tenemos. En primera, yo no quisiera decirte que es algo que yo comparto, porque no, la verdad no, pero es algo que gente dice, ¿no? Por decirlo así. Bueno, que hay una vinculación entre discípulos de Bueno y el partido Vox. Y Vox, bueno, para algunas personas, a lo que veo en las noticias, pues es una clase de fascista, ¿no? De neofascismo. Si se quiere, se señala a algunos participantes o discípulos del materialismo filosófico como nuevos integrantes por ahí diluidos, bajita la mano, que están articulando, si se quiere, ideas para Vox, para un nacionalismo super ultraderechista, algo así. Yo también, créeme, no comparto mucho, pero quisiera que si tú tienes alguna visión al respecto nos compartieras, porque creo que sería importante que tiene que decirnos alguien tan preparado desde corta edad en el materialismo. Adelante. hombre, a ver, gente en Vox sí que hay. Hay dos o tres personas. Pero vamos, yo creo que hay que separar la perspectiva estrictamente filosófica de la ideológica. Entonces, hay gente dentro del entorno sociológico que sí que está en esa línea, pero hay muchas otras que no, en absoluto. De hecho, yo no sé si conoces a Tomás García López. Quizás. Bueno, Ajá. Tomás García López yo creo que es el discípulo más antiguo, por así decirlo, de Bueno. Lleva 60 años estudiando la obra de Bueno, es un profesor de filosofía. ¿Qué? Sí, cierto, sí, ya algo así. Bueno, es un profesor de filosofía de Oviedo que lleva estudiando la obra de Bueno 60 años. Y yo, pues, estuve cenando con él en Oviedo hace poco y me dijo, vamos, yo creo que Tomás García es la persona más crítica con Vox que he conocido en toda mi vida. Así te lo digo. Es decir, que hay un pluralismo necesariamente. Es decir, que hay gente que sí, gente que no en absoluto y gente, bueno, que está ahí entre medias, ¿no? Como no puede ser de otra manera, pero también con otros partidos, ¿eh? Has citado hace poco entre tus maestros a Héctor Ortega, ¿no? Héctor Ortega, has dicho. Bueno, Héctor Ortega está en otro partido que es Podemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Okay. eh, se sigue de ahí, se sigue de la militancia de Héctor Ortega que el materialismo filosófico es de Podemos, aunque Héctor Ortega utilice el materialismo filosófico para ciertas cuestiones, pues yo creo que no. Entonces, Okay. es decir, que hay gente, yo creo que hay gente de todos los partidos, salvo del PSOE, creo que no conozco a nadie del PSOE, Ok, pero pero en todos sí, los partidos creo que hay gente. Y bueno, y, en fin, no sé. Sencillamente eso, yo creo que la clave está en distinguir entre la perspectiva ideológica, la perspectiva más o menos táctica de la realpolitik, de la política efectiva, y la perspectiva filosófica, ¿no? Bueno, en ensayos materialistas dice que la perspectiva filosófica necesita, como dice, de un distanciamiento regresivo de la realidad política. Y lo dice precisamente en el capítulo en el que aboga por la implantación política de la filosofía frente a la implantación gnóstica. Es decir, dice que la filosofía tiene que estar implantada políticamente en el sentido de que tiene que extraer sus materiales de la propia realidad social, política, mundana de su presente en marcha, necesariamente. Pero aún así, dice, tiene que estar distanciada regresivamente de ese presente.
de esa realidad política. Entonces, hay dos planos necesariamente, hay dos planos que están interconectados, que se realimentan, porque la filosofía académica se alimenta de los mitos mundanos y de la realidad política efectiva y de los conflictos ideológicos y todo lo que se quiera, pero no se puede reducir a ella, claro. Entonces, yo creo que decir que la obra del matrimonio filosófico pues, es una especie de ideología de cualquier partido, es decir, sea Vox, sea Podemos, sea Ciudadanos, lo que sea, decir que se reduce a eso, pues yo creo que es una cuestión de mala fe. Es decir, que se revisen los 5 tomos de la teoría del cierre, que se revisen el ego trascendental, a ver dónde está ahí Abascal, ¿no? Sí, alucino. Bueno, yo en lo personal te agradezco, me he quedado satisfecho con esta entrevista. Las preguntas que te hice, algunas tienen que ver con mi curiosidad, otras con la curiosidad de la gente que por ahí desconoce de la situación política y sociológica, del materialismo filosófico, etcétera. Entonces, por ahí espero haber sido de la forma más ecuánime un buen entrevistador en esta entrevista. Sí. Y nada, pues sí. Yo en lo personal me quedo satisfecho porque me voy aprendiendo cosas nuevas, espero que el espectador también. Y te mando un fuerte abrazo desde México virtual. Y sigue adelante porque, wow, eres muy joven y vas muy bien, excelente. Y lo mismo te digo, que tú también eres muy joven, pero vamos, que ser joven no es una virtud, ¿eh? Veámoslo, sí. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.